Hola Sudacalandia y todas sus periferias. Omar Beretta quien les habla y acá felicísimas de estar emitiendo directamente desde Asunción del Paraguay, madre de ciudades, desde su corazón, desde la mismísima calle Estrella, acá a metros del Café Consulado del Bolsi, de la calle Palma, de todas las trasnochadas y juntadas con esta banda de amigas que fue el fermento del podcast Puto el que lee. Bueno, acá estamos en nuestro 7º año, contra todo pronóstico, 7ª temporada, chicas, más de 120 programas al aire y seguimos delirando, trenzando redes y compartiendo proyectos. Hoy le abrimos las puertas del lenguaje para hacernos las interesantas, con una voz que pulsa desde Asunción. Bueno, vayamos por una más directa. Hoy vamos a conversar con la poeta paraguaya Giselle Caputo, editora en Ahí que Viene, un proyecto que cruza poesías, cuidados y prácticas de edición afectiva. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola Omar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a compartir este espacio contigo, charlar. Mira que tengo un montón de ganas hace mucho tiempo de conversar contigo en torno a lo que hacemos, ¿verdad? Y nuestro cariño por la literatura un poco y por el artivismo. Bienvenida a Asunción. Gracias por la bienvenida, siempre ultra felices de estar en esta ciudad donde nos divertimos tanto. Les cuento, chicas, Giselle Caputo es editora y escribe poesía. Su apetito va de pensar la escritura y trabajar expresiones que apunten turbar los sentidos arbitrarios desde la edición o la escritura literaria. Es licenciada en Letras por la UNA, fundó la revista literaria y colaborativa El Guajú. Desde 2017 trabaja la edición en su proyecto independiente Ahí que Viene, Ediciones. Vamos a hablar un montón de esta maravillita hoy que busca la visibilización de la literatura paraguaya contemporánea. Publicó los poemarios Batel en Felicita Cartonera 2008, 17, El Guajú Ediciones 2016 y Ensayo, edición Artefacto de la autora 2021, más las cosas de las que vamos a hablar esta tardecita. Participó de festivales y antologías colectivas. Yo la he escuchado en los slams de poesía, en literatura, en tantos lugares, y su fama la precede, así que nos vamos a aprovechar hoy para que nos cuentes todo. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por la idea de Ahí que Viene? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, gracias. Parece un montón esa biografía, la verdad. Vamos con Ahí que Viene. El primero, ¿de dónde le viene el nombre? Bueno, en Hay que Viene inició allá por el 2017 junto con César Barreto, que es un chico, un amigo que también escribe literatura y tenía el combo perfecto de ser un diseñador editorial buenísimo. Entonces nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a tratar de ensayar con nuestras propias escrituras. Primero íbamos a publicar una cosa suya y tratamos de inventar un nombre para la editorial y entre descartes quedó Ahí que Viene. Ahí que Viene es una expresión que se usa acá en Paraguay como cuando viene alguien a tu casa y el nenito le dice a su mamá, mamá, ahí que viene, como hay quien viene. Pero nada, está tan mal usado y que nosotros nomás comprendemos y nos encantó eso, nos pareció un poco juguetón, un poco de esa cosa, no sé, de augurio, de anuncio, de bueno, se vienen cositas. Va por ahí. En una vuelta una señora en redes sociales nos mandó a la mierda y nos dijo, che, ¿cómo puede ser que sean una editorial que publican a sacar libros y se burlan de cómo hablamos? Y nosotros le dijimos, no señora, es el nombre de una poeta rusa que nos encanta, no se preocupe, es la poeta Ahí que Viene, se la súper recomendamos. Los detractores y las detractoras que siempre nos hacen salir a recursos metapoéticos. Che, bueno, acá tenemos todos los librazos desparramados acá sobre esta mesa que hemos improvisado un poco para esta tardecita. Contanos un poco sobre la factura de los libros, porque por ahí alguien escribió que, bueno, que son una editorial autogestiva que busca visibilizar la escritura del margen con una apuesta casi utópica por la edición literaria en Paraguay. Me encantó el casi utópico y me gustaría ahí hablar un poco de eso. Y también esto de que también se ha escrito por ahí de ustedes, pensando el libro como práctica artística, ¿no? Hay algo que tiene que ver con este acompañamiento artesanal de los textos, un trabajo de edición que también, como se ha dicho, poco común en Paraguay.
es hermoso tenerlos en la mano, es hermoso olerlos, es hermoso las diferentes tipografías, es hermoso que son todos diferentes y sin embargo todos tienen algo que dialoga, que los va uniendo. ¿Cómo es el proceso doble, te pregunto, de selección de las autoras, los autores, y de creación, diseño y armado de estos artefactos, objetos divinos? Bueno, Omar, muchísimas gracias por los halagos hacia el catálogo. La verdad que muy desde el inicio creo que el afecto en medio de la precariedad hizo que podamos conseguir estos libros, estos objetos tan preciosos y cuidados, porque realmente no teníamos mucho dinero para invertir en las impresiones, pero queríamos subvertir alguna lógica de trabajo editorial que se ve en el escenario acá local de editoriales. No digo que sean muy prósperas, pero sí son más bien comerciales y que no tienen como un cuidado de la materia y que luego también en las lógicas económicas son un poco, como digamos, poco propicias a cultivar una diversidad de voces, de cuidado de la palabra, de los textos y qué sé yo, la gente puede ir con su pendrive y decir, este es mi libro, imprimime y te imprimen en esas editoriales y no hay como una pasada de edición, como una especie de, no quiero usar la palabra curaduría porque es muy de museo, pero sí como un cuidado, ¿no? En todo el ciclo del libro y un concepto que acompañe también desde la materialidad la propuesta del texto. Bueno, toda esa ambición tenía que ver también con que los autores no paguen, sino que la editorial como que absorba el total del gasto y que luego los autores también puedan recibir algo por las ventas. Era un montón y por ahí también se cruza un poco la utopía. Hay cosas que logramos y otras no, pero bueno, eso, en medio de todos esos apetitos así tan grandes y con los pocos recursos que teníamos, apuntamos a buscar materiales nobles, a imprimir a una tinta. Bueno, acá ya se ven otros libros con un poco de color en la tapa, como mucho, pero nada, nos gustaba mucho trabajar en esa simplicidad y que a pesar de eso los libros queden bien cuidados. Y con el tema de armado el catálogo, la selección de a quiénes publicar, vi que a veces han hecho convocatorias, cómo fueron armando y cómo fueron decidiendo. Sobre todo, bueno, no hace falta decirlo, pero hace falta decirlo tenemos una audiencia muy sudaca y península ibérica. Para la gente que no ha estado en Paraguay, hay un movimiento literario, cultural, pero literario alternativo, asunceno por lo menos, que es lo que a mí me ha tocado estar más de cerquita. Ustedes, distintos actores, actrices, no sé cómo se dice, actoras culturales, han creado, bueno, ciclos de lecturas, que también quiero hablar de eso, los slams de poesía, centros culturales underground donde se hacen lecturas. ¿Cómo deciden por dónde va el catálogo? Y también si la editorial es un resultado de ese fermento cultural en el que están acá inmersos y que es siempre tan hermosísimo venir a refrescarse, o si lo precede y eso disparó y hizo que otras personas se animen a salir a escribir. Mira qué linda pregunta, Omar, porque la verdad es lindo que haya resultado el catálogo de un diálogo, como en primera instancia uno se plantea, bueno, estamos activando en una comunidad, yo ya estaba antes en una revista literaria que era chiquita, pero que acá en Asunción generó una comunidad de entorno y luego teníamos también los espacios y los agentes culturales que le están acá batallando en la poesía o resistiendo desde la palabra. Y bueno, era como más dirigido a ese espacio, como a un recurso de resistencia dentro de la militancia literaria under, como que haya una editorial también donde se puedan eh, publicar estas voces, que yo creo que a veces lo disidente un poco tiene que ver también con las posiciones de esas voces.
¿verdad? Se cruzan un montón de cosas, a ver qué juegos nuevos plantean para la poesía en el escenario local, qué búsquedas. Bueno, y todo eso era lo que nosotros queríamos recoger en el catálogo, pero luego nos dimos cuenta de que había un montón de gente que tenía ganas de publicar, que tenían una obra armada, que tenían consultas del tipo editorial, y para democratizar un poco más el acceso que igual al catálogo o a la publicación desde ahí que viene, que yo creo que es bastante restringido porque apenas en los mejores tiempos publicamos 4 títulos por año y ahora venimos a un ritmo de 2 por año. Entonces, para democratizar esa selección hicimos unas convocatorias que creo que fueron acertadísimas. En el 2019 tuvimos una convocatoria dirigida a mujeres, y ahí hay un filtro político. Y luego este año, el año pasado, 2024, también tuvimos otra convocatoria dirigida a mujeres y personas de la diversidad. De nuevo resultaron obras súper interesantes las que se presentaron en las convocatorias, pero podemos elegir pocas. Igual estoy súper contenta porque siento que de alguna manera eso moviliza como la aparición de obras más importantes políticamente, literariamente en nuestro pequeño escenario. Yo conozco un poco de cerca el maravilloso, hermoso y durísimo mundo de las pequeñas editoriales independientes en Argentina, de las que en algún momento hemos sido parte, como Interzona. Seguimos muy de cerca a Blat y Ríos, miramos siempre con mucho respeto a Adrián Hidalgo. También, por supuesto, de Parado, ese proyecto sensacional de Mariano Blat y de Fran Visconti, y Salta el Pez, bueno, tantas otras cosas hermosas que hay. Esto, digamos, de que de alguna manera rescata o pone el foco en el margen, ¿no? Y también en lo no elitista. En Argentina hubo un enorme debate entre los escritores serios y los escritores no serios. Hay un librito maravilloso de Damián Tabarovsky que, bueno, nada, tendríamos que hacer un seminario sobre ese librito que dio lugar a una lucha así como... claro, no es que vos le estás haciendo la gigantografía, le ploteás el cuerpito del escritor y te dan el, no sé, el teatro municipal para... No, ¿viste? Entonces, esto es como una escritura del margen, es una escritura no elitista, claramente, claramente no oficial, ¿no? Y también fuera de lo que ya está canonizado, que eso es siempre la aventura. Y la aventura de lo emergente, la aventura de lo joven, que también, porque solamente conocemos este sistema y no hemos vivido en otro, que es el capitalismo, nada, los recursos son limitados y hasta que no tomemos los medios de producción, tenemos que arreglárnosla y dar vueltas en el aire para salir a poder soportar todo eso. Te quería preguntar un tema del que no se habla mucho y que es la gran espina de las editoriales pequeñas y emergentes, artesanales y amorosas como esta, que es la distribución. A mí me encanta porque yo encuentro los libros de que vienen todos mis cafés favoritos, como que estaré y están los libros a mano. ¿Cómo es un sistema de distribución alternativo al de los grandes sellos que, bueno, que tienen medio comprado las góndolas en las librerías principales y la vidriera y todo eso? Bueno, es dificilísimo, pero es muy buena pregunta porque también creo que todas las editoriales chiquitas responderían de diferente modo, porque, bueno, ya una vez montada la editorial me di cuenta de que había un montón de otras tareas y un amigo hace muchísimo me había dicho cuando yo le conté, mira, a mí me encantaría tener una pequeña editorial y me dijo, no te metas en eso, que es imposible en Asunción. O sea, hay que pensar en muchas cosas y yo, bueno, eso avivó mi deseo, como que soy un poco bastante ariana. Entonces, sí, el ciclo del libro es muy duro, es difícil la distribución, pero con un poco de creatividad se puede. En este momento yo no estoy atravesando un momento difícil en términos de distribución, pero sí intentamos todo el tiempo de acercarnos a esa comunidad que nosotros imaginamos como interlocutoras y interlocutores.
acercarnos a esa comunidad como sea posible. Eso quiere decir interceptar a los lectores, estar en las cafeterías, en las ferias de artísticas, comunitarias, acá de un centro cultural muy resistente y muy emblemático para esta ciudad, que es La Chispa, que ahora fue cerrado por la municipalidad y por una persecución política horrible. Pero bueno, entonces era eso, y tener la conversación con las lectoras que se acerquen y si van a un café que encuentren, no sé, como algún sticker donde puedan después tomar contacto con la editorial. Nunca pensamos en un circuito de distribución, digamos, del tipo comercial, del tipo clásico, porque no era posible y porque también ahí también se fue dando un diálogo, qué sé yo, con amigos que trabajan en una cafetería y nos dicen, che, trae tus libros acá, y yo voy con la cajita y los libritos. Eso también se fue dando, digamos, un poco de trabajo creativo y un poco de apertura comunitaria, y se arman unos itinerarios también al margen. Cada vez se ve como más importante para este tipo de proyectos las ferias que no sean la feria del libro, no sé, la oficial, digamos, ¿no? ¿Cómo se mueven en el circuito de ferias? ¿Cómo es el tema de ferias en Paraguay, en Asunción, a nivel latinoamericano? Vos estás, ahora vamos a hablar más adelante, pero estás entre Buenos Aires y Asunción. ¿Cómo es el rol que tienen las ferias para poder llevar adelante este sueño? Bueno, en Asunción tenemos unas ferias del libro que son organizadas por estas editoriales más comerciales y sus diferentes organizaciones, una asociación y una cámara. Y son espacios así muy caros. La verdad que en los últimos 2 años yo me acerqué a ciertos organizadores, hice la consulta de, che, ¿no tendrán un espacio para las editoriales independientes o artesanales, como aunque sea un espacio compartido, y habilitar como a un precio más accesible? Un poco porque es imposible que compitamos contra el volumen que ellos imprimen. Pero a pesar de esas ferias, no hay una feria, digamos, tipo la FED o alguna otra feria migra. Me encantaría una feria mucho más específica de artes impresas y de ediciones artesanales independientes, pero no tenemos en Asunción. A lo que voy es que sí están estas ferias acá en Asunción, que son tipo la feria del libro, que un poco a veces se cruzan con un interés oficial o un aval oficial, pero luego no tenemos una feria como del tipo FED o Migra, que yo te decía que están en Buenos Aires, que son organizadas por los propios editores independientes o artistas independientes de las artes gráficas. En ese tipo de ferias no tenemos en Asunción, entonces lo que le queda a una editorial independiente como Hay que Viene es mezclarnos junto con otras artes, qué sé yo, tengo una amiga que organiza una feria de ilustradoras, pero bueno, medio entra en la lógica, nos invita a Robusta, nos invitó la última vuelta, y luego me sumo también a ferias mezcladas acá de la comunidad under de Asunción, de todo tipo de expresiones, y esa es la que va, digamos, en términos de feria. La cuestión es estar también como en la variedad de propuestas de las ferias más alternativas, para ver cómo vamos metiendo el interés en el libro o el intercambio, la conversación o la posibilidad de publicar, etcétera, ¿no? Creo que aquí en Asunción en ese sentido todavía es muy escasa la propuesta, así en términos de una política del libro, incluso comunitaria o alternativa. Sí, aprendí que no está bueno feriar cuando hay mucha comida o mucha ropa, porque por ahora el libro no le compite a esos productos. En algunos casos en el pasado me han contado, o yo he estado presente en algunas veces de editoriales emergentes, que se convierte en un lugar prestigioso justamente
por la falta de ruido que hay desde las presiones que, no sé, ponele, le publico la novela a la directora del Instituto X de un país europeo, que es una novela que no está mal, qué sé yo, y después, a los 4 meses, esa embajada me invita a la Feria de Frankfurt, ¿viste? Como que vos, bueno, hacemos lo que podemos, ¿viste? ¿Qué sé yo? En los proyectos estos en los que no se juega eso, justamente porque se inicia este proyecto por unos valores. Entonces, yo he notado que aunque sufre la dureza del mercado, ¿no? Y que es un proyecto que no está hecho para triunfar en términos meritocráticos así horrendos del capitalismo, se convierte en un nicho de prestigio. Si te publicaron ahí es porque sos bueno, basta, ¿viste? O buena o buena. Es como, no es que porque, no sé. Entonces, yo he escuchado casos de gente que, no sé, se ha ganado un premio dudoso o no sé qué, y que ha venido a editoriales pequeñas a decir, che, les traigo mi manuscrito y podría publicar en una de las grandes, ¿viste? Pero pasar el filtro de estar en una de estas es como una medalla de oro, ¿viste? No sé si, no hace falta que me cuentes un chisme de ustedes, pero ¿cómo lo ves eso? Es decir, capaz no tenés una estructura de que podés repartir, podés vender en toda la lengua y no vas a la Feria del Libro de Madrid con tu stand, pero no publicás cualquier cosa, no publicás cualquier tesis así de estudiante de letras, qué sé yo, no sé, no publicás cualquier... Entonces me pregunto si eso vos lo sentís que funciona y es como un valor que no es monetario, pero que para la gente que está comprometida con la literatura, por llamarla de alguna manera, tiene un valor especial. Y mira, sí, sabes que en este tiempo, desde que nació Ay que viene a esta parte, me di cuenta de que hay un montón de gente que quiere publicar, que está, capaz no tenemos una circulación importante de literatura paraguaya contemporánea un poco más fresca, un poco más disidente, un poco más experimental, pero hay mucha gente escribiendo. Y bueno, en primera instancia fue difícil ponerse un poco más dura con los filtros, pero sí, o sea, dentro de todo yo siento que mi gran escritura también es este catálogo. Y luego me saqué la culpa y dije, bueno, sí, hay como unas aspiraciones, un hambre de que el catálogo refleje una posición de este momento de la literatura paraguaya contemporánea, y entonces ahí tengo puesto el ojo yo en que todo el catálogo converse como esto, ¿verdad? Como un destello, como destellos de juegos contemporáneos dentro de la literatura, y aquello que no está ahí, sí me pasó un montón de gente que me manda su proyecto de obra y me dice quiero publicar con Ay que viene, ¿cuánto cuesta? Y yo, tranquilo, para empezar, Ay que viene se hace cargo de la materialización de las obras y todo el circuito de circulación de las obras, pero me mandas tu manuscrito, voy a leer primero. Y me ha pasado un montón de rechazar obras de literatura sencillamente porque, o sea, no quiero erigir como un criterio, digamos, solemne, tajante de que es lo mejor de la literatura paraguaya, no paraguaya, azucena contemporánea, pero sí, me pasó un montón de recibir obras que dije, bueno, esto no va en la línea de lo que estamos buscando, y rechazarlas. ¿Querés? Acá tenemos, bueno, unos libros fabulosos, me da ganas de morderlos. Acá arriba de la mesa, ¿querés contarnos un poco, darnos 3, 4 nombres y por qué terminaron en el catálogo y qué es lo que te convocó o cómo fue el contacto o cómo fue que terminaron en este feliz encuentro de sacando el libro y sobre todo el tema tan hermosísimo del diseño del artefacto que ustedes están haciendo? Sí, bueno, me encantaría contarte sobre todo, pero te cuento a modo, digamos, sin jerarquizarlos. Anécdotas interesantes. El año pasado, por ejemplo, publicamos a Iván Sosa, que es un chico que vive en Ciudad del Este, es un departamento que queda ya en frontera con Brasil.
Y nada, como en este marco de lo que yo te decía, que considero que es lo disidente, también tiene que ver con movilizar las posiciones de enunciación, de conectar con esas posiciones de enunciación un poco fuera de Asunción, que aunque bastante precario a veces el escenario, igual no deja de ser como el centro de donde están sucediendo estas cosas. Y nada, Iván Sosa escribe hermoso, me mandó su proyecto de obra, es más, yo se lo pedí. Me mandó su proyecto de obra y tuvimos un proceso de edición precioso y publicamos esta obra que se llama Apuntes para ensayar la fragmentación, y me gusta mucho el color de la tapa porque es una cartulina verde pizarrón a modo de los apuntes. Y nada, son pequeños gestos desde el físico del libro que también conversan con el texto, y este tipo de juegos nos gusta hacer muchísimo ya en la práctica de puesta en libro. Aparte, Iván propone un montón de juegos, desde la escritura poética, pero también con el territorio. O sea, es un libro donde podés encontrar cuestiones sobre ese lugar tan liminal y tan híbrido que es la frontera de Paraguay con Brasil. Entonces me parece súper rico el aporte de esa obra en ese sentido. Luego en el 2022 publicamos Tajo Refugio, que es el libro de Elian, un chico trans que escribe de la reverenda madre, unos textos bastante consistentes en términos de posicionamiento político, una obra que yo creo que es muy importante en términos de la temática, porque hasta donde yo conozco hay muy pocas obras en la literatura paraguaya que hablen desde ese lugar y con esa fuerza política. Ese es, entre otros tantos, el valor de Tajo Refugio de Elian Cabrera. Pues tenemos este libro preciosísimo que se llama Aviario, que bueno, ves la tapa, parece no tener nada, pero en realidad tiene un alto relieve donde está, digamos, trabajamos con un gofrado ahí. Entonces la tapa es súper, no sé, como inquietante en términos de un vacío aparente, ¿no? Y la verdad que la escritura de Andrés es súper críptica y a veces uno diría que está un poco intelectualizada, pero ¿por qué no? ¿Por qué no proponernos esos desafíos también como lectoras en Asunción? Es una escritura muy experimental, muy experimental en términos de lo sintáctico y de lo retórico, y ahí como riqueza en ese sentido me parece muy importante esa obra. Y así te podría hablar de todas, pero todas movilizan algo y estoy muy contenta de poder ofrecer este catálogo a las lectoras y a los lectores. Sí, podríamos hablar toda la noche. Aparte, es tan hermoso tenerlos en la mano. No solamente. Quiero que, antes que se nos acabe el tiempo, que hablemos de tu último poemario, Las Lagunas, pero esto vamos a dejarlo como broche de oro. Buenos Aires, Asunción, ese camino de ida y vuelta, ese bus de 2000 horas de Nuestra Señora de la Asunción. Te fuiste a hacer la maestría, estás pasando un tiempo allá, pasando un tiempo acá, estás haciendo algo que tiene que ver con edición, que es bastante difícil de encontrar. ¿Nos querés contar un poco ese camino y ese desarrollo y cómo ves esta etapa de estudio nueva? Sí, me da gracia, che, qué conocedor de estos parajes, Omar, que te sabe el viaje arduo de 24 horas en la línea Nuestra Señora de la Asunción a Buenos Aires. Lo vale, lo vale. Sí, en realidad ahora arranco la maestría. El año pasado estuve haciendo un diplomado en la UNSAM. Conocí medio azarosamente la propuesta académica de esa universidad y nada, hice un match increíble con la propuesta porque tenía este diplomado en procesos editoriales como práctica artística. Entonces es súper específico de mi interés y de mi pasión, y estuve ahí cursando el diplomado que implicaba unos viajes, así que ya estuve de ida y vuelta y quedé enganchada ahora para esta maestría que arranco en estos días, que se llama Prácticas Artísticas Contemporáneas.
y va de hibridar, ¿no? Todos los intereses que uno como artista tiene. En mi caso sería el interés de la escritura con la edición, pero también un poco de la perfo que me interesa, el arte sonoro, bueno, ya hoy en día es lo más divertido, ¿no? Mezclar, montar, producir diálogos, zonas de pasaje, etcétera. Así que en eso estoy y de paso conectando con otras experiencias editoriales así alternativas, resistentes y disidentes de allá y nutriéndome con eso porque a poco sentí, claro, también con la pandemia que no estuve publicando y que estaba todo muy duro, que como que me quedé un poco metafóricamente deshidratada, como desnutrida y bueno, está bueno volver como a nada, regarse con cosas y a ver cómo eso permea en mi laburo también con el que viene, ¿no? Hay una, no sé si es un tango o una cumbia que bailamos entre Buenos Aires y Asunción. Argentina y Paraguay es otra cosa, pero digamos entre Buenos Aires y Asunción, que, bueno, Buenos Aires tiene esta cosa de mirarse tanto a sí misma, ser el chiste del resto de América Latina, ¿no? Por lo desconectadas que estamos las porteñas del resto de, de estos territorios ocupados que llamamos América Latina, por estar siempre mirando al colonizador o a la migración. Hasta hemos tenido un presidente, dos presidentes que han dicho que venimos de los barcos, que qué sé yo, bueno. Y entonces hay una dificultad de relacionarnos con lo real, que es los territorios que habitamos, ¿no? Al mismo tiempo, cuando se produce una lucecita en el camino y se prende y los que venimos de Buenos Aires encontramos Asunción con su con su propuesta cultural y con toda una riqueza que los propios asuncenos dicen, bueno, pará, que tampoco es tanto. Pero como que hay como un deslumbramiento de la... De hecho, yo cuando empecé, yo vine, ya lo conté mil veces, pero yo vine a un festival de música y bueno, nada, esa noche me fui al festival y volví al hotel 2 días más tarde y dije, esta cuestión de que ustedes que se consideran esta isla verde, ¿no? En medio de un océano verde, como esto de sentirse aislado, de sentirse desconectado, de estas cosas que a veces vienen las bandas grandes, pero no vienen a tocar Asunción o no siempre, es como que pasan de lado. Y esto que yo observo, ¿no? Que se ha generado un panorama musical riquísimo propio. Bueno, si no vienen de afuera, que se vayan a cagar. Tenemos las nuestras que están re buenas también. Y todo un circuito de todo índole, desde culinario, literario, cultural, etcétera, que muchas veces pasa desapercibido y hasta a veces es como por casualidad que las y les porteños, pero en este caso especialmente los porteños con una O grande de patriarcado, nos cuesta desentramar. ¿Cómo va en la UNSAM cuando te vas a la diplomatura o a la maestría? ¿Qué pasa cuando los compañeros, las compañeras, las compañeras empiezan a ver lo que pasa en Paraguay, se empieza a develar así este lugar con el que ojalá tuviéramos 100.000 veces más camino de ida y vuelta, ¿no? Desde este podcast nos dedicamos a hacer eso del día uno. Bueno, yo creo que acá en Asunción y en Paraguay en general hay mucho por hacer. Y siempre le hablo con amigas artistas y les digo, boludo, hacelo, porque cualquier cosa es un montón acá y está bueno eso. Para mí durante mucho tiempo eso fue suficiente, pero a veces creo que nos falta un poquito más de entrar como en una comunicación más expandida. Somos un poco culturalmente, un poco humildes en el sentido de que no necesitamos hacer bombo de nuestras actividades, de nuestros proyectos, lo hacemos muy para nosotros, porque falta, porque, bueno, quiero escuchar una banda de este tipo, nos vienen las bandas enormes, armamos nosotros la banda. No hay editoriales que puedan congregar nuestras inquietudes en la poesía y armamos la editorial, entonces es un poco eso, entonces por fuera cuando vamos y compartimos lo que hacemos queda un poco ahí, pero sí noto que despierta bastante interés, creo que la gente lo pone en valor, hay como una tendencia por momentos también de otras personas que no militan o no activistan aquí en Asunción o en Paraguay, que
que también ya están como armando su bandera, como, qué sé yo, tengo un amigo que dice, qué sé yo, embajadores de la poesía paraguaya, embajadores de la literatura paraguaya que, bueno, notoriamente se mueven como en el registro de la exotización y que supongo que sucede eso con todos los territorios así más minoritarios y más chiquitos. Es posible que eso pase, pero creo que la gente es lo suficientemente despierta también para notar cuando hay ahí una cosa más desde el lugar de enunciación y desde la batalla en territorio, digamos. Chicas, bueno, este podcast nació en Asunción del Paraguay. Nos pasamos todo el primer año entero haciéndolo acá, desde acá. Tenemos un montón de episodios sobre poesía, literatura, artivismo de Paraguay. Así que les que todavía no han tenido la fortuna de poder llegar acá, de venirse hasta acá, les digo, vénganse si pueden. Desde ya les empezamos a avisar que en el mes de agosto, si no me equivoco, está el Festival de Cine Lesbiga y Trans de Asunción del Paraguay, que va por la edición, no sé, 25, 26, es un festival de la hostia, que, bueno, nada, internacional. Si tenés tu corto, mandalo. Si te gusta, si estás planeando una vacacioncita de invierno o te podés estirar hasta acá, venite. Hay millones de ocasiones para venir para acá, así que nada, pónganse ahí a tiro con todas las cosas que ya están en el podcast y que pueden seguir encontrando. Giselle, hablemos de tu última obra. Contanos de qué refleja, cómo se inicia, cómo le da forma, cómo lo trabajaste y cómo llega y lo estás por presentar, ¿no es cierto? Sí, bueno, rapidito, paradójicamente con mi propia escritura de poesía tiendo a ser muy resistente al formato libro, como que me gustan más las experimentaciones del tipo, qué sé yo, hace un par de años saqué un poemario envuelto como en rollito y puesto en un tubo de ensayo que se llamó Ensayo, y me gustan esos juegos meta entre poesía y edición, pero me pongo más juguetona con lo mío, claro que me importa, ¿verdad? Y bueno, entonces venía pensando en unas experimentaciones editoriales y ya tenía armado este poemario que se llama Las Lagunas. Juega un poco con una semántica muy de vegetación de elementos naturales, pero en realidad tiene que ver con las lagunas también que encontramos a la hora de agarrar la palabra poética, a la hora de recordar. Pensé mucho en personajes de tercera edad también, qué sé yo, y no necesariamente hay que tener una edad cronológica para engendrar lagunas. Va por ahí la gran metáfora de la obra, que es cortita y que juega mucho también a las continuidades, como que probablemente no se pueda entender muy bien dónde empieza y dónde termina un texto, y eso me gusta un montón, así que me mandé a publicar con mi propia editorial, que es un gesto que me cuesta, pero también quería poder compartir esto antes de irme a Buenos Aires, acá desde mi lugar de enunciación. Y bueno, sí, el martes 15 vamos a hacer en un patio que se llama Cultura de Patio, que es de un amigo que se dedica a las plantas y al paisajismo. Vamos a tener ahí un compartir y una especie de intervención sonora que voy a preparar con un músico que se llama Gabriel Sasanuma, que es un músico de la Gran 7 aquí de Asunción. Y bueno, eso, poder darme un poco antes de viajar este año, por ahí va Las Lagunas. Tuvimos este feliz encuentro acá con Giselle. Tenemos, bueno, muchas amigas en común y yo la había escuchado leer en slams, en distintas actividades culturales. Yo ya era fan de hace mucho tiempo. Tenemos el cariño enorme de Edu Barreto también, que tenemos 2 podcasts más otras muchas intervenciones en otros podcasts de nuestra querida, es una de las hadas madrinas de este podcast. Y bueno, nada, nos debíamos esta charla. Y la otra noche nos encontramos en casa de un amigo y nos pusimos a hablar y nos pusimos al día y surgió la idea de juntarnos a grabar esto para compartir todo. Y así como con la vorágine de estas cosas que se resuelven en pocos días, Giselle tuvo la amabilidad de mandarme el PDF del libro, porque el libro está ahí todavía, no lo tenía encima del poemario. Y bueno, entre una cosa y la otra me fui esta mañana al Café Consulado,
me pedí ahí el Mbejú Caprese y un tecito y me lo puse a leer y me fui como perdiendo en esta cosa que tiene que ver como fuera del tiempo, que tiene también que ver como de recuerdo, que tiene que ver con la manguera, con la abuela, con el patio. Digamos, no quiero ser grandilocuente, pero algo así como donde la palabra se vuelve cuerpo, ¿no? Como que esto de sentir, como si fuera el calor del patio, el agua en el piso, esto que es más el silencio, te lo enuncia y como te la tira, ¿viste? Te la deja picando y tu cabeza se va ahí con ese disparador, que eso es algo que atraviesa, que atraviesa este poemario. Y también, que siempre nos encanta tejer redes, hay como me dio una resonancia cercana con mi hermana del corazón, el poeta argentino paranaense de Paraná Entre Ríos, Washington Atencio, el poeta argentino de Jacarandá Librería también, que yo creo que con Giselle comparten como esto, como de lo íntimo, que todos hemos tenido alguna vez y que capaz no lo ponemos en el centro, como que es medio, y esta poesía que en una forma netamente política te lo vuelve a traer al centro y te vuelve a abrir los ojos sobre la importancia de esto, ¿no? Y también esta forma como muy sabia, muy amable y muy humilde también de traerte la poesía como casi como un gesto cotidiano, ¿viste? Y eso es un regalo enorme. Vamos a tener que tenemos un podcast hermoso que hicimos durante la pandemia, que pusimos a conectar voces que estábamos en distintos lugares, y hay uno donde entrelazamos a Washington Atencio con Edu Barreto. Creo que ahí hay una conversación poética que se tocan y bueno, algo así como cuando uno subraya sin romper la página, ¿viste? Como una cosa así que se va marcando. Me pregunto, bueno, hoy es 8 de abril en Asunción, que estamos grabando. Hoy tenemos una noche que no termina nunca, es martes, pero bueno, tenemos 80.000 cosas. En un ratito llega Pepi, llegan todos los amigos, vamos a ver proyecciones de cortos, bueno, vamos a hacer un montón de cosas. Giselle nos va a leer y me pregunto, no vamos a poder salir al aire antes del 15, lamentablemente, pero para que toda nuestra oyencia amorosísima que nos hace el aguante siempre no se sienta que se quedó afuera, me pregunto si nos querés leer un poquito como si estuvieras en el patio de la casa de tu amigo acá, entre las macetas, con la manguera que va perdiendo agua, goteando así, con el ruido de los bichitos, que ya acá cayó el sol y están empezando las chicharras, las cosas. Si nos querés leer un poco para irnos con esta voz. Claro que sí, ahí les comparto un par de textos y agradecerte un montón. Mira, es la primera devolución de lectura que recibo y me parece preciosa en el sentido de que captura a la perfección un montón de intenciones y de tendencias en mi búsqueda y a la par otras profusiones que no fueron intencionadas, pero ahora que vos me las decís, creo que sí. Así que muchísimas gracias, la verdad, atesoro todas tus impresiones sobre el librito. Bueno, voy a leer entonces un parcito, a ver así medio sin prever mucho. Este es el primer texto en el poemario y dice: mi abuela en su patio abrazada por el cálculo riega, cada bloque de especies un ejército de vigilantes, una hoja un ministerio. Esta idea de jardín de fisionomías bélicas pensarían las plantas si pensaran, pero son amorosas, verdes y solo cuando es transversalmente tarde están paranoicas. La manguera esa fe en su propio hechizo para engendrar pequeñas lagunas, por si no fueran eficientes, para llenar los vacíos, por si no. Y va otro. Era posible lateralmente, con palabras simples, que la pertenencia, como la lluvia reactiva afuera un día, dejara de ser el centro y en vez la casa, sin padres ni madres, una lámpara hacia adelante, cálida, un pelaje y no al revés. A ver, y un último texto para tu audiencia, me encantó esa expresión.
La oyencia. A ver, perdón, estoy un poco perdida. Pero el país de nosotras es un riachuelo invadido por pirañas, una oscuridad que cruzamos con flores, porque de ahí nos gusta salir vivas y contar, sin que suene inútil nunca, nuestra ajustada y veraniega historia. Gracias. Gracias, Giselle, por esta tardecita inolvidable. Acá nos están avisando que están los amigos afuera en la puerta, así que ya vamos a bajar, que nos metemos en la próxima. Chicas, les vamos a colgar de todas nuestras redes, como siempre, todos los links a Ay que Viene, a Giselle, a todas las cosas de las que estuvimos charlando, también de los autores que mencionamos, de todo lo que estuvimos charlando, van a tener links para poder ir a profundizar un poco más. Atención, Giselle Caputo, entre Buenos Aires y Asunción la vas a encontrar en algún lado, así que anda preparándote, estate atenta, anotala en tu agenda, que seguramente va a estar leyendo o presentando algo o armando alguna movida en un barcito cerca de tu casa. Giselle, te queremos un montón, muchas gracias y qué suerte que finalmente cumplimos esta deuda que era tenerte en el podcast después de tantos años. Omar, muchísimas gracias a vos, a Puto el que lee, a tu audiencia, a tu trabajo de todos estos años, a tu aporte, a tu voto por Asunción, por estar acá, por conocernos y por invitarme, sobre todo. Hermosa conversación. Gracias por esta calidez, esta intimidad, este ayo total. Esto fue Puto el que lee, tu podcast independiente y autogestivo. Seguinos en YouTube, Twitter y Facebook, Puto el que lee 108. Y en Instagram, Censurado 108. La cortina musical es Zona Roja de Mnesis. ¡Hasta la próxima!